Pues bien, mis hermanos, yo lo que he preparado hasta ahorita, este, pues ese es donde nos hablan las escrituras del pacto de Abraham con nuestro Dios, ¿sí? Este, en varios de mis estudios voy a hablar de los pactos, nada más que no se me vayan a aburrir porque sí es un poquito larguito. Yo soy de la idea de no estar repitiendo, pero en este caso, pues es un poco largo el tema y entonces, pero yo veo que es un tema, que creo que vale la pena y asimilarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, mire, vamos a leer hoy aquí, vamos a estudiar hoy aquí en esta tarde, vamos a estudiar aquí en Génesis 15 y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y aquí nos dice en Génesis 15:1, es como un diálogo que tiene nuestro Dios con Abraham. Y vemos que aquí ellos dos dialogan. ¿Por qué? Porque pues ya hemos dicho en otras ocasiones que en un pacto pues deben de ponerse de acuerdo dos o más personas. Un acuerdo mutuo. O sea que ambos deben de estar de acuerdo. ¿Para qué? Pues para reafirmar en un negocio, por ejemplo, pues ver de qué manera vamos a trabajar juntos para que haya ganancias, pero ambos tenemos obligaciones pero también tenemos ventajas, tenemos beneficios y tenemos ventajas, tenemos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Entonces, aquí vemos que hay un diálogo entre nuestro Dios y Abraham, y vamos a ver, este, el diálogo que tiene nuestro Dios con Abraham. Voy a leer aquí en el 15:1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temáis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Fíjense entonces aquí nuestro Dios le dice a Abraham que no tema porque Él es su galardón, Él es su escudo y su galardón será grande. Y bueno, ¿y qué es un escudo? Bueno, pues un escudo es un arma con la que uno se puede defender y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay cuando la policía la mandan a una misión, a una guardia, a hacer guardia, pues llevan esos escudos para defenderse, para quitarse los golpes. Entonces Abraham, nuestro Dios le dice a Abraham, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces quiere decir que Abraham, su escudo es nuestro Dios, en el cual pues él se cubre, nuestro Dios es el que cubre a Abraham, ¿sí? Y que en este caso, mis hermanos, también es nuestro escudo, nuestro Dios es nuestro escudo. Por eso es que nosotros debemos de tener confianza en Él, porque así como le dijo a Abraham que Él es su escudo, también para nosotros es nuestro escudo, nuestro Dios es nuestro escudo, y también nuestro galardón será grande.
Ahorita vamos a ver cuál sería su galardón de Abraham. Ahorita lo vamos a ver. Y nosotros ya sabemos también cuál es ese galardón que pues, nuestro Dios nos daría a nosotros. Nosotros ya lo sabemos, que ese galardón es la salvación, ¿sí? Pero a Abraham, nuestro Dios le prometió la tierra de Canaán, ¿sí? Fíjense, aquí vemos que... Y luego Abraham, fíjense, aquí primero nuestro Dios habla con él. Ahora Abraham le contesta y le dice el 2 y el 3, de ahí mismo del 15, dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. O sea, esto es lo que le dice Abraham a Dios, ¿sí? O sea, Abraham piensa, reflexiona, dice, bueno, pues ya que tú me estás diciendo que que mi galardón será grande, pues yo te pido, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que le dice Abraham a nuestro Dios. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Fíjense, ahí tienen un diálogo, porque habla Abraham y habla nuestro Dios, habla Abraham y habla nuestro Dios, y así es como ellos se van entendiendo, ¿no? Entonces ya el 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice, y el 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que está haciendo ahí nuestro Dios? Pues le está prometiendo de que pues tendrá muchos hijos, ¿sí? Tendrá toda una nación de hijos que son de él. Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo iba a ser su descendencia? Miles y miles y miles. ¿Sí? Así sería su descendencia. Y entonces el 6 dice Abraham, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a nuestro Dios lo que le estaba diciendo y le fue contado por justicia. O sea, por el hecho de haberle creído, por eso le fue contado como justo, por el hecho de creer. Entonces esto para mí es importante, mis hermanos, porque es importante que nosotros creamos, ¿sí? Porque dice, por fe, dice Pablo, por fe sois salvos, no por obras. Porque por obras nadie se salva, ¿eh? Por obras nadie se salva. Sino que somos salvos por fe. Entonces, es muy importante de que tengamos fe. Aquí en el 6, donde dice, y creyó a Abraham y le
y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. O sea que si no le hubiera creído todo lo que nuestro Dios le dijo, pues entonces no le hubiera agradado a Dios, fíjate. No le hubiera agradado a Dios, ¿por qué? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que esto tiene su chiste. Porque si tú no crees a Dios, entonces quiere decir que tú no tienes confianza en Él, y con eso tú estás diciendo de que nuestro Dios miente. Y nuestro Dios no miente, porque Él no es hijo de Adán para que mienta. ¿Sí? Pues por eso es por lo que a Dios le desagrada que no se le crea, o sea, que no tenga uno fe en Él. Por eso es que es importante de que uno tenga fe, ¿sí? Para que de esa manera le agrademos a nuestro Dios. Y nosotros estamos aquí por fe, porque nosotros, pues nadie de nosotros hemos visto lo que ha de venir, ¿sí? La promesa que nosotros tenemos no la hemos visto. A nosotros se nos habla de un cielo, pero no lo hemos visto, ¿sí? Es que como dice la gente, ¿quién ha ido y quién ha venido? No, pues nadie ha ido y nadie ha venido. Solamente uno. Uno es el que bajó del cielo y subió al cielo, ¿sí? ¿Y quién es ese? Pues es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros tenemos confianza, mis hermanos, ¿sí? Y eso le agrada a nuestro Dios, le agrada al Padre, porque dice, creer al Hijo para que el Padre no se enoje. Así dice. Creer al Hijo para que el Padre no se enoje, ¿sí? Entonces es muy para nuestro Dios es agradable. Nuestro Dios se complace, se goza en que nosotros creamos en su Hijo, porque Él mandó a su Hijo para eso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es muy importante que nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo. El día, fíjate, el día que nosotros dejemos de tener fe en el Señor Jesucristo, créanmelo, que ese día firmamos nuestra sentencia de muerte, ¿eh? Firmamos nuestra sentencia de muerte. Van a decir, bueno, pero es que, pues, creamos o no creamos, nos vamos a morir. Ok, pero hay de muerte a muerte, la muerte física y la muerte espiritual, ¿no? Entonces el día que nosotros dejemos de creer en el Señor Jesucristo, pues ese día nosotros vamos a morir espiritualmente. Y créeme lo que si morimos espiritualmente, también, si morimos físicamente, también vamos a morir espiritualmente, ¿sí? Entonces, es muy importante que creamos en el Hijo, porque para eso lo mandó el Padre, para creer en Él, ¿sí? Bueno, nos quedamos en el 6. Oye, a ver si esta cosa... ¿Sí me escuchan? Sí, Pablo, ¿te oímos bien? Ok, creí que esta cosa estaba fallando. Bien, me quedé en el 6, no sé si me quieran ayudar porque ya se me secó la boca. El 7 dice, ¿alguien va a leer? Sí, leo el 7. ¿Hasta dónde? Perdona, ¿alguien va a leer? ¿Hasta qué número? Es el 7. ¿Nada más? Ah, bueno. Sí, nada más el 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ajá, ok. Fíjese, Abraham
Abraham, fíjense que Abraham era de Ur de los Caldeos, y allá había mucha idolatría. Quiere decir que también su familia de Abraham era idólatra. Fíjense que la vida de Abraham, si ponemos atención, la vida de Abraham se parece a la de nosotros, o la de nosotros se parece a la de Abraham, y les voy a decir por qué. Porque Abraham era de Ur de los Caldeos, era de Caldea, y allí había mucha idolatría. Y le dijo nuestro Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él obedeció. Él se supone que también era idólatra, fíjate, porque él vivía en una tierra en donde había mucha idolatría. Y bueno, yo lo digo por mí, sinceramente yo también vengo de la idolatría. Que no, yo estaba chamaco cuando me decían que fuéramos a misa y que se tenía uno que confesar, y bueno, yo acompañaba a mi abuelita, que al viernes primero, decían, el primer viernes del mes, y ellos sí, según que comulgaban, ¿no? Pero fíjate que yo, aunque estaba chamaco e ignorante, como que yo no veía bien eso, fíjate, porque dice, bueno, pues es que el sacerdote pues es un hombre igual que cualquiera, ¿no? Entonces yo, a pesar de que estaba chamaco y en mi ignorancia, como que no estaba yo muy convencido de eso. Entonces te digo, la vida de nosotros, de los que venimos del mundo, se parece a la de Abraham, porque Abraham viene o vino de la idolatría, y también nosotros, no todos, pero sí algunos, Pero fíjate que precisamente eso fue lo que a Dios le agradó, de que estando con sus padres y en tierra donde había mucha idolatría, pues obedeció. Eso fue lo que le agradó a Dios, que obedeció. Entonces le dice el 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Allí, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjate, por un lado lo sacó de donde había idolatría. Por otro lado, ya le está diciendo que le va a dar de herencia la tierra. Dice, y el 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjate, o sea, Abraham pues interrogaba a Dios, ¿no? De acuerdo a lo que Dios le decía, pues él lo interrogaba, bueno, ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Cómo sabré yo que me vas a dar la tierra? O sea... Ahí tiene la palabra Ricardo Hipólita. A ver, soy yo, Pablo. Mira, a ver, dime. Abraham, de hecho, por haber creído, como dice la cita, el Señor lo tiene por justicia. Y por eso se habla como el justo Abraham. Entonces, para nosotros es un ejemplo muy, muy grande, porque en él nos debemos reflejar nosotros, por creer primeramente. El Señor se lo tomó por justicia, por eso es el justo. También es otro ejemplo, el ejemplo de fe y de justicia. Es todo. Sí, gracias. Sí, te digo, sí. O más bien nosotros creo que tenemos similitud a él, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? Por eso es que nosotros, fíjense que al último voy a hablar del pacto,
del pacto, pacto eterno. Voy a hablar al último del nuevo pacto. Ahorita no, ahorita estamos con el pacto de Abraham. Ahorita estamos con el pacto de Abraham, pero ya a lo último, ya voy a hablar del tema del nuevo pacto. Dame un poquito más de volumen. ¿Eh? Un poco. Entonces, pues te digo, tenemos similitud con Abraham. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Porque él quería saber de qué manera pues iba a heredar esa tierra, ¿no? Ya que se lo estaba diciendo Dios, pues él quería saber de qué manera la iba a heredar. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Fíjense, aquí parece que le está contestando algo diferente nuestro Dios a Abraham. Oye, pues si le está preguntando que en qué conocerá que va a heredar la tierra, y le sale con que le traiga una becerra, de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. O sea, fíjense, si analizamos, le está respondiendo algo diferente a su pregunta, ¿sí? Y esto como que aparentemente no cuadra, ¿sí? Porque su pregunta de Abraham es una y la respuesta de Dios pues es otra, ¿no? Algo que no se parece nada a la pregunta que le está haciendo Abraham. Pero esto se lo está haciendo, fíjate, esto se lo está pidiendo, nuestro Dios le está pidiendo la becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Se lo está pidiendo porque de esa manera hace pacto con él, ¿sí? De esa manera hace un pacto con él. El 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad a una enfrente de la otra, mas no partió las aves. De esta manera, mis hermanos, de esta manera hizo pacto nuestro Dios con Abraham, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pacto? Por medio de la sangre de los animales. Por eso fue que le pidió esos 3 animales. Le pidió la becerra, le pidió la cabra, le pidió el carnero, ¿sí? Porque con la sangre de esos 3 animales era el pacto. Por la sangre, por medio de la... Ricardo Guerrero, da la palabra. A ver, mi hermano Ricardo, ¿vas a hablar? No, no, ya habló él. Lo que pasa es que quedó la mano levantada, pero él ya habló. Ah, ok. Fue lo que habló ahorita y Sí, hace ratito, antes, ajá. ¿no? Sí, nomás que se quedó ahí levantada, pero él ya participó. Ok. Entonces estamos Gracias. en el 10 y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Fíjense, con los animales grandes que nos están diciendo aquí, hizo pacto nuestro Dios con Abraham por medio de la sangre. Porque el pacto se hacía por medio de sangre, ¿sí? Por medio de la sangre. Por eso es que finalmente les digo, vamos a ir avanzando poco a poco en estos pactos,
Y finalmente vamos a terminar con el pacto eterno, que allí ya entra el Señor Jesucristo y ya entramos también nosotros. Entonces, repito, aquí nuestro Dios lo que le pidió estos animales a Abraham, ¿por qué? Porque era para hacer el pacto por medio de la sangre de esos animales. Y la tórtola y el palomino que le pidió, a eso no los partió. ¿Por qué? Porque eso los iban a ofrecer al altar. Y los animales grandes con la sangre era para el pacto. Los animales pequeños, eso no los partió porque esos iban a ser ofrecidos en el altar. ¿Para qué? Para que subiera ese olor grato a nuestro Dios Jehová. ¿Sí? Fíjense, te digo, parece que nuestro Dios le está contestando algo diferente a Abraham, pero no. O sea, ahora sí que su chiste, porque él está contestando eso. Porque parece que le está contestando algo diferente, pero no es algo diferente, sino que va acorde con el pacto que ellos están tratando. ¿Sí? Y luego dice, y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada animal una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. No dice cómo las ahuyentaba, no sé si les haya aventado piedras o no sé qué les haya aventado para espantarlas. Pero fíjense que él no dice si él, por ejemplo, se acercaba a espantar a las aves de rapiña, porque animaban a comerse la carne de los animales muertos. Y dice que dice más a la caída del sol sobrecogió, bueno, ya esta es otra cosa, perdón. No dice cómo las espantaba, pero las espantaba. Pero no dice si él se metía entre los animales para espantar a las aves de rapiña, ¿no? Porque no estaba permitido que se metiera entre las aves. Digo, entre los animales muertos, no estaba permitido. Y les voy a decir por qué. Porque si se metía en medio de los animales, quiere decir que entonces, con su presencia en medio de los animales, él estaba separando ese pacto. Estaba separando ese pacto figurativamente estaba separando ese pacto al meterse entre los animales. Por eso era que nada más los espantaba de lejos a los animales de rapiña. ¿Sí? Y luego el 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A la caída del sol, cuando iba cayendo el sol, vamos a pensar que eran las 7 de la tarde, le dio sueño a Abraham, pero no era un sueño así natural, no era que le hubiera dado sueño así normal, sino que nuestro Dios fue como un éxtasis que le dio a Abraham. ¿Para qué? Para que en ese sueño fue cuando Abraham, nuestro Dios, le habla cuando él estaba dormido. Veamos qué dice el 12, el 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. O sea, nuestro Dios le dio ese sueño a Abraham. Él no se durmió porque tenía sueño, porque estaba cansado. Nuestro Dios le dio ese sueño. Y cuando él estaba dormido fue cuando le dijo,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, ¿a qué descendencia se está refiriendo? Se está refiriendo a los hebreos que moraron en tierra de Egipto. Aquí dice 400 años, mis hermanos, pero son 430 años. No son 400, sino que son 430 los que duró el pueblo hebreo en la tierra de Egipto. Es a la que se está refiriendo aquí nuestro Dios, lo que le está diciendo nuestro Dios Jehová a Abraham. Dice que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, pero en realidad son 430. Bueno, ¿por qué dice que serán esclavos? ¿Por qué? Porque los hebreos ahí estuvieron 430 años esclavos, efectivamente. Su trabajo era muy rudo, era muy duro, muy rudo, muy pesado. Ellos hacían tabique y los ponían a cargar que paja para que hicieran el tabique, agua para que hicieran el tabique. Entonces, sus labores eran muy pesadas. Bueno, y luego el 14 nos dice, mas también a la nación a la cual se servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y sí, efectivamente, cuando salieron de allí, los hebreos les dieron muchas cosas, les daban esclavas, ¿sí? Les daban cosas de oro, les dieron ganado. O sea, no salieron con las manos vacías, ¿eh? Hay que pedir la palabra a Verónica. A ver, Vero, adelante. Pues sí salieron con gran riqueza los hebreos de Egipto, porque se fueron a Israel, hicieron sus tierras, sus esclavos de ellos también, ya eran jefes ellos, ya podían ordenar a otros, o sea, que ahí en Egipto no ordenaban a nadie, ya estaban esclavos, entonces pues claro que fueron ricos después. Sí, mira, ya cuando salieron de Egipto, los egipcios les dieron muchas riquezas, les dieron ganado, les dieron esclavas, les dieron oro, les dieron plata, cuando salieron de Egipto. Entonces, pues no se fueron con las manos vacías, como quien dice, podemos decir que los quitaron, ¿no? Porque no se fueron con las manos vacías. Entonces, bueno, pues a pesar de los 430 años que ellos estuvieron ahí esclavos, pues después de todo, pues digamos que al último les fue bien, ¿no? Porque por esa esclavitud que tuvieron ahí con ellos, pues finalmente, no sé, o sea, no lo he visto, no, pero no sé si voluntariamente, les hayan dado todo esto, todas estas riquezas, o haya sido por temor a Dios, ¿no? Les dieron la palabra otra vez, Verónica. A ver, Vero, nuevamente. Adelante, Vero. Pues soy de mi mamá. Hermano, también ahí dice que cuando estaban, que los castigó el Señor, de que lloraban y que extrañaban el ajo de Egipto, que extrañaban la carne, que extrañaban todas las cosas buenas que se sucedían en Egipto. Ya me extrañaban que habían sido esclavos y que ellos habían pedido, pues, al gran Dios Jehová que los sacara, de la esclavitud. Por eso fueron también castigados 40 años, ¿verdad? De dar vueltas en el mismo lugar. Ajá. Bendiga, manito, ¿no? Gracias por tu participación. Sí, mira, lo que pasa que bueno, a ellos, te digo, ellos, estaban esclavos, su trabajo era pesado, pero bueno,
por esto que ellos decían, pues vamos, trabajaban fuerte, pero también comían, ¿no? También comían. Te quité la palabra por ahorita. A ver, mi hermana Pola, adelante. Escuchando porque apenas entré. Está una persona, escuchando lo del pueblo, sí, realmente se quejaban, pero pues más que nada, el problema fue cuando ellos llegan a la tierra, porque llegaron, y nos manda Moisés a que vean el lugar a ciertos israelitas, que ahorita no tengo en mente, pues eran todos, y vienen y dicen mentiras, dicen que eran gigantes y que no había nada, que la tierra, que se quejaron, porque nada se parecía. ¿Por qué? Porque estaban esclavos, comían bien y el estómago desde lo que les ganó primero. Entonces, el Señor se enoja porque eso no era verdad. Entonces va Caleb y Josué se dan cuenta de mentir. Ellos son los únicos que no se quejaron y ellos se entraron y los demás se murieron poco y no pudieron ver. Fueron los descendientes. Pero él era que consiguen comodidad, es como hasta nuestros días pasa. Queremos vivir de la comodidad y es que muchas cosas. No estamos todos porque el Señor nos apapacha, pero tenemos que enfrentar muchas cosas. Si no, ¿qué vamos a hacer? El reino no vamos a hacer. Estamos para gobernar. ¿Y qué vamos a gobernar? Ni siquiera podemos gobernar nuestro. Pues mi hermano, que va a tener. Gracias. Gracias. Así es. Bueno, entonces, nos quedamos ¿dónde? Bueno, ya el 15, vamos a ver el 15, pero... Aquí vamos a ver el 13. Vamos a ver el 13, que nos dice el 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El 17, vamos a ver el 17, dice, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sí? Esto también me suena a mí como que no tiene concordancia, pero sí, fíjate, porque recordemos que cuando los hebreos iban en el desierto, nuestro Dios los guiaba, de día los guiaba, ponía una nube sobre ellos para que no tuvieran calor, y de noche era un resplandor para que vieran por dónde caminaban. Entonces esto prefigura al igual que nuestro Dios dio a los israelitas ya cuando iban en el desierto, pues esto también tiene que ver. Esto era para guiar, para dar ese entendimiento a Abraham, ¿sí? Por eso dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, ya debe sido por ahí como las 7 de la tarde, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego
¿sí? Que pasaba por entre los animales divididos, ¿sí? Y luego el 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, fíjate, ya después de todo esto, lo que ellos hablaron, después de este diálogo que tuvieron entre ellos, en el 18 dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya finalmente, después de ese diálogo que tuvieron entre ellos dos, al último, primero, no sé si me entendieron, pero primero fue que nuestro Dios le ofreció que iba a tener un hijo, no dice Sara, pero que iba a tener un hijo, porque Abraham le dice, no me has dado heredero, no me has dado descendencia, entonces mi heredero será Eliezer, ¿sí? Y le dijo, de cierto te digo que no será un esclavo tu heredero, sino que yo te daré un hijo. O sea, a eso se está comprometiendo nuestro Dios con Abraham, a darle un hijo, ¿sí? Para que su heredero no sea el esclavo, ¿sí? Luego aquí le está diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, es primero el hijo y ahora ya le está diciendo que le dará la tierra por heredad. Entonces, para los hebreos, esa es la promesa, la tierra. Y fíjense, nosotros tenemos una promesa todavía mejor, ¿sí? Una promesa más, pues le voy a llamar bonita, ¿no? Porque ellos, la herencia es la tierra, pero para nosotros es el cielo, ¿sí? Te pido la palabra, Verónica. Entonces es algo, pues, yo diría que más bonito, más valioso, ¿no? Adelante, mi hermano Vero. Pues sí, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna por el Señor Jesucristo, que Él murió por la fe en Jesucristo, en Jehová, en los ángeles que están en el cielo, no los de la tierra, que nos hacen tanto daño y nos hacen aborrecer otras cosas o enojarnos con ciertas personas que después nos sentimos mal y hacer cosas malas. Pero con Jesús todo es bueno y Él es bondadoso y por Él que murió en la cruz ya estamos salvos y sanos en todo, gracias a Él. Así es. Bueno, nosotros debemos de creer en el Padre y en el Hijo, nada más. En los ángeles no. Los ángeles son los ángeles, ok, pero ya eso es punto y aparte. Nosotros en quien debe estar dirigida nuestra fe es en el Padre, en Jehová de los ejércitos y en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Ahí levanta la mano bonita y otra vez Vero. sí, momento, permítame tantito. Nosotros debemos tener nuestra fe debe estar dirigida en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre mandó al Hijo a la tierra para que diera su sangre, porque les acabo de decir que nuestro Dios mandó a Abraham que sacrificara a esos animales. ¿Por qué? Porque el pacto se hace a través de la sangre, ¿sí? Entonces, nuestro Dios mandó al Hijo a la tierra y fue sacrificado, por la humanidad, por ti, por mí y por todo el mundo. Pero ese pacto se hace con sangre, ¿sí?
Pero ya en este caso ya no fue la sangre de los animales, ¿sí? Sino que fue la sangre del Cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Entonces, tanto nuestro Dios, que es el Padre, como el Señor Jesucristo, que es el Hijo, es el que merece son los que merecen la honra y la gloria. ¿Sí? Ok. Adelante, mi hermana Pola. Mi hermana Pola, adelante. Ah, sí, mi hermana. Es que oyendo a Vero vaya que tenemos la promesa, claro que sí, porque el milenio, pues también va a estar guardado con su Señor Jesucristo, ahí no va a haber ya el diablo va a ser encerrado, o sea, no va a haber, va a estar bien, pero a nosotros nos ofrecen estar porque no vemos, y ellos vieron, y aparte se quejan tanto, y es un milenio. Lo que no sé, no estoy entendida bien, si después le entregarán a mí y seguirá la tierra, no lo sé, porque dice cielo nuevo, nueva tierra. Entonces, debe estar bien, porque ya Satanás va a ser arrojado al abismo, al fuego eterno. Pero nosotros de siempre, porque es con nuestro Señor Jesucristo el nuevo Padre. Y pues es mejor, por supuesto que sí, pero pues también es duro ganarse, no es tan fácil. Y para estar en ese lugar, ay, 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 tenemos que hacer el mayor esfuerzo de nuestra vida. Por eso es que amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, o sea, todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está duro, hermano, hacerlo. ¿Por qué? Porque es entregarte total, pero cuando hay amor, es permitido. Esto lo hace. Gracias. Sí, mira, por ahí hay una canción que dice que con amor nada se siente, ¿no? Y también dice Pablo, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? Y si nosotros, mira, si nosotros nos esforzamos, debemos de esforzarnos, pero eso es precisamente por amor a nuestro Dios, porque tenemos fe. Cuando la persona no tiene fe, oigan lo que les voy a decir, cuando la persona no tiene fe, tampoco tiene ese ánimo de esforzarse. ¿Por qué? Porque no hay fe. Para empezar, no está creyendo. ¿Sí? No cree. Entonces, por eso es que no se esfuerza, porque no cree. ¿Para qué se esfuerza en algo que no cree? No tiene caso. Entonces, Aguanta y falta Vero de hablar. a ver, Vero, adelante. O sea, yo me refería a los ángeles como Jesús que bajó con alas. O sea, para mí ahí es un ángel porque traía alas cuando yo lo veo en la televisión de que lo están viendo los apóstoles, traía alas. O sea, para mí es un Dios y un ángel a la vez. O sea, me refiero a él y a Jehová. O sea, ángeles porque tienen alas. Eso me refiero con ángeles, pero es Jehová Dios y Jesucristo, claro, el que tenemos que obedecer. Sí, pero como traen alas en las películas, pues así a veces los veo yo. Como lo que pasa es que luego en las películas lo modifican, ¿me entiendes? Lo modifican, pero no hay un texto en donde diga que Jesucristo trae alas. Eso es invento de los productores. Ese es invento de los productores, pero no hay un texto en donde nos digan que Jesucristo trae alas. Los que sí dice que tienen alas son los ángeles, los querubines, los serafines, ¿sí? Pero Jesucristo no dice que tenga alas. Dice que cuando venga, vendrá en una nube. Vendrá en una nube y nosotros vamos a subir a recibirlo en las nubes. Pero no trae alas. O sea, no lo dice pues.
Y lo que no dicen las escrituras, pues no, o sea que no podemos nosotros hablar algo extra, porque entonces nos estamos saliendo de lo que está escrito, pues, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con ustedes? Que Dios los bendiga y los guarde. Ya se terminó el tiempo.